Bienvenidos a un nuevo directo después del partido que nos ha enfrentado a la selección española en Georgia. Grandísimo partido, hay que reconocerlo. Grandísimo partido. Creo que, bueno, abrir la lata en los primeros minutos ha sido clave. Ese penalti de Yarzábal creo que ha sido clave en el minuto 11 de partido, aunque como ha habido VAR, ya sabéis, ha estado en torno al minuto 8 la acción. Un partido en el que, bueno, una vez que ha abierto la lata, realmente Georgia se ha quedado sin ninguna opción. No, no tenía nada que hacer, la verdad. Una selección española que me ha gustado especialmente el centro del campo, la parte de arriba también. La verdad que ha sido un partido muy, muy completo y como dijimos en la previa, esa presión tras pérdida ha sido fundamental. De hecho, en los momentos en los que, bueno, por circunstancias no se ha podido parar, ha sido cuando Georgia ha hecho más peligro. Hablemos sobre todo en la segunda parte, al principio de la segunda parte y después en el tramo final sí que ha sido más un toma y daca. Bueno, ya con el partido resuelto, los cambios hechos y bueno, ahí sí que ha habido un poquito más de descontrol, aunque España ha tenido las mejores ocasiones. Eso por descontado. Recuerdo una, por ejemplo, de Borja, del Panda, que podía haber sido gol perfectamente, Baena en un tiro, pero también es verdad que ellos, con una salvada que ha tenido Llorente, por ejemplo, dos veces, que no ha salvado, y Laporte en una carrera impresionante al espacio, que ha ahorrado el problema en un uno contra uno por parte del equipo georgiano. La verdad, muy buen partido, muy buen partido. Es difícil analizar la segunda parte con un 0-3 en el marcador y bueno, y sobre todo las sensaciones, ¿no? De que no había, bueno, que no había, digamos, ninguna posibilidad realmente, ninguna posibilidad de que fuera a ir de otra manera. Vamos a ver primero cómo ha ido el partido a nivel de datos y después vamos a ir jugador por jugador diciendo un poco, comentando cómo ha sido la actuación de cada uno de ellos. Bien, empezamos por, lo tengo que apuntado, Oyarzabal gol, como hemos dicho, en el minuto 11, en una mano dentro del área, era penalti, estaba separada del cuerpo, lo ha visto el VAR, lo ha visto claro y no ha tenido ningún problema en señalarlo, ¿de acuerdo? Baena, en el minuto 17, en un gran golpeo, le da al palo y después, que lo estuvimos hablando en la previa, ¿no? Como esos mediocentros, cuando yo aposté por Fabián Ruiz, aunque sabíamos que veníamos, bueno, que venía un poco limitado, pero bueno, ha forzado y ha podido jugar con la selección española y cuando está Fabián, sinceramente, para mí, Zurimendi, Fabián, Pedri y Miguel Merino, que hoy no ha tenido un gran partido, no ha hecho un gran partido, pero creo que es un centro del campo, bueno, que puede estar a la altura de los mejores centros del campo del mundo, sinceramente. Bien, una vez visto esto, tenemos ese gol que ha metido Zubimendi con ese pase de Fabián, en una jugada en la frontal del área, la verdad, ha sido un espectáculo, una combinación. Oyarzábal vuelve tras pase de Ferran a meter el gol en el minuto 35 y bueno, en el minuto 46 le hacen otro paradón increíble, con lo cual termina el partido con Oyarzabal metiendo dos goles, uno de penalti y otro en el minuto 63. Martín Zubimendi en el 22, como hemos comentado, a ese pase de Fabián Ruiz y Ferran Torres en el minuto 35. Eso han sido los cuatro goles de la selección española. Vamos a ver ahora el análisis general, las estadísticas, ¿de acuerdo? Que las tengo aquí, como hemos visto, 0-4, fase de grupo E, ¿de acuerdo? Tenemos las alineaciones, por si no las habéis visto, soy incapaz, sinceramente, de pronunciar las de la selección georgiana, con lo cual vamos a la española, que es la que más nos puede interesar. Unai Simón en portería, Pedro Porro en banda derecha, lateral derecho, Cubarsí, que ha salido, que ya sabéis que ha tenido un problema Hausen, ha ido también bueno, se ha hecho algunas pruebas médicas y en principio parece ser que va a volver a Madrid, parece ser que va a Madrid, no va a ir a Sevilla, al último partido que nos enfrentará, como ya sabéis, el martes 18 de noviembre en la Cartuja contra Turquía, que por cierto también ha ganado. Lo ha sustituido Kovacic en el central por la derecha, central por la izquierda Laporte, Cucurella de lateral izquierdo. Los tres mediocentros, que para mí realmente no son tres mediocentros, sino son dos mediocentros, que serían Fabián Ruiz y Zubimendi, que han hecho un partidazo increíble, luego lo valoraremos.
Merino un poquito más en ese enganche con Oyarzabal, que ha jugado de delantero, y por las bandas Ferran Torres en banda derecha y Baena en banda izquierda. Baena que también ha hecho un gran partido metiéndose por dentro, teniendo ocasiones claras de gol, en un partido, la verdad, muy redondo de la selección española. Bien, una vez visto la alineación, vámonos con las estadísticas. Que aquí vamos a ver un poco, de manera más fría, cómo ha sido el partido. Tenemos tiros por parte de perdón, por parte de la selección española estamos hablando de 15, ni más ni menos que 15, de los cuales 7 han ido a puerta. Por parte de Georgia han sido 4 tiros y 2 por parte, bueno, de tiros a puerta. En el nivel de posesión, 53% por parte de la selección española. Ya digo que en la primera parte ha sido muchísimo más la posesión que ha podido tener. La única diferencia, o por lo que se da este dato, es porque realmente en la segunda parte sí la cosa ha cambiado bastante, ¿de acuerdo? Donde, bueno, es lógico de entender, el Mundial está muy cerca, España estaba o está virtualmente clasificada y evidentemente los jugadores que salían del banquillo lo que querían eran demostrar, pues bueno, pues todo lo que podía demostrarse en ese tiempo, lógicamente para intentar ganarse un puesto en la selección española, en esa selección que va a jugar el Mundial. Eh, Lógicamente, a nivel de fútbol se pierde un poco, ¿no? Porque se han dedicado un poquito más a acciones individuales. Bueno, como digo, para demostrar, evidentemente, tú estás cara a un mundial, el partido lo tienes resuelto, te da la oportunidad, Luis de la Fuente, de salir y lo que quieres es mostrar tus mayores cualidades. Una lástima, me gustaría comentarlo, lo de Borja, el Panda, porque la verdad es que ha tenido posibilidades, no ha marcado todavía con la selección española, al igual que Baena, y ninguno de los dos se lo ha podido llevar, y eso que ha tenido ocasiones muy claras, los dos, para poder llevarse, bueno, pues un golito en la mochila que le habría hecho seguramente, bueno, una ilusión bárbara, imagínate, poder marcar con tu país, con el equipo de tu país, pues eso sería un sueño. Bien, vemos la falta no ha sido un partido duro, ni muchísimo menos. Estamos hablando de 4 faltas por parte de España, 7 por parte de Georgia. Una tarjeta amarilla que sí que ha sido una entrada fea por parte de la selección española y poquito más, ¿eh? Saques de esquina 6 por parte de la selección española y 4 por parte de Georgia. ¿Cómo queda la clasificación? España, como decimos, virtualmente clasificada, queda primera con 15 puntos, ¿de acuerdo? Ha ganado todos los partidos de la clasificación a expensas, como sabéis, del que se va a jugar en la Cartuja. Turquía, que también ha ganado su partido, el único partido que ha perdido ha sido contra la selección española, 12 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues con la diferencia de golaveraje, que la podéis ver aquí, os la voy comentando, son 19 goles a favor, de los cuales, o como se han producido, son 19 goles a favor, 0 en contra, con lo cual más 19. Por parte de Turquía, 10 goles a favor, 5 en contra, lo que le deja un más 15, más 5, perdón. Con lo cual, pues es una ventaja suficiente de goles como para que sea realmente difícil que la selección española, aún perdiendo el partido en Turquía, contra Turquía en la Cartuja el martes, pueda tener posibilidades de clasificarse como primera. Evidentemente, Turquía irá a la repesca. ¿Y cómo queda Georgia? Georgia y Bulgaria, evidentemente, pues bueno, quedan totalmente desclasificadas con 3 y 0 puntos. El partido de Georgia fue el que le ganó a Bulgaria, que será el enfrentamiento que les queda. El Georgia, bueno, Bulgaria-Georgia, que jugarán en Bulgaria. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez visto esto, vamos a ir, tengo aquí la rueda de prensa, vamos a refrescar. Enseguida que comparezcan los tendremos. Vamos a ver que, bueno, cuál ha sido la actuación individual de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver bien y vamos comentando uno por uno. Unai Simón. Unai Simón, la verdad es que ha tenido un partido evidentemente bastante plácido. Como hemos visto, han sido 4 golpeos a portería de los, bueno, 4 golpeos, de los cuales realmente a portería ha habido uno o dos que no ha tenido, bueno, con mayor dificultad para Simón. Con lo cual, a nivel de puntos, a nivel de una nota para Simón, yo podría decir que un 6,5, 7, no porque lo haya hecho mal, sino porque realmente no ha tenido gran trabajo en la noche de hoy. Pedro Porro. Pedro Porro es un jugador que a mí me gusta mucho porque siempre cumple.
Es decir, Pedro Porro siempre sabe lo que te va a dar. Hay partidos en los que te puede dar un poco más o te puede dar mucho más, ¿vale? Puede tener partidos excepcionales como es lógico y normal, pero, pero el mínimo de Pedro Porro es muy bueno. Para mí le ha faltado un poquito más de subida. Sí es verdad que ha tenido el balón de Oyarzabal que hemos comentado en el tiempo de descuento de la primera parte, ha sido un balón de banda que ha puesto Pedro Porro en la línea de fondo, que ha sido espectacular, porque Pedro Porro tiene un balón parado y una pierna derecha extraordinaria. Pero para mí, Pedro Porro podría estar en un 7, 7, 7 y medio. La verdad que es bastante bien. Cubarsí, muy bien a la hora de la salida del balón, que fundamentalmente es lo que podemos valorar, porque realmente tanto Laporte como Cubarsí no han tenido excesivo trabajo, por no decir prácticamente ningún trabajo en las contras de los georgianos. Entonces, Cubarsí sí que ha estado muy bien a nivel de salida de balón. Laporte, tengo que decir que Laporte realmente por ejemplo, en la última jugada que ha tenido con el delantero de Georgia, se ha pegado una carrera donde era un uno contra uno clarísimo, una ocasión clarísima de Georgia, realmente la primera y la única que habían tenido, pero que ha podido cortarla, con lo cual me han gustado las acciones de Laporte, me han gustado las acciones de Cubarsí, creo que han estado muy atentos en el tema de la vigilancia, no se han visto sorprendidos prácticamente en ningún momento o en ningún momento, te podría decir, con lo cual, para mí, para los dos, un 7,5, ¿de acuerdo? Un 7,5 la actuación de hoy para ellos dos. Cucurella, todos conocemos a Cucurella. Cucurella tiene el puesto de lateral izquierdo fijo para Luis de la Fuente, creo que es algo evidente. Y Cucurella es un poco parecido a Pedro Porro. Me parece que es un jugador que a veces te puede dar un plus, ¿vale? Sobre todo en ataque, pero creo que es muy eficiente. Es decir, tú sabes perfectamente cuando tú pones a Cucurella qué te va a dar. ¿Qué te va a dar? Y para mí, para un entrenador eso es fundamental, fundamental. Para mí, Cucurella ha estado bien, ha estado en su nivel, ha subido cuando ha tenido que subir, no se ha pre no, sobre todo ha jugado más por dentro que por fuera, pero Cucurella defensivamente ha estado perfecto, evidentemente, y ya se escucha la rueda de prensa, enseguida estamos con ella. Y, Cucurella creo que puede ir al 7 tranquilamente, 7 tranquilamente. Ahora, y esto ya sí que me gustaría extenderme un poco, si nos lo permite la rueda de prensa, si no engancharemos después. Fabián, Zubimendi y Merino han hecho un partidazo de locos. Sobre todo, para mí, o de mi punto de vista, Fabián Ruiz, que venía con alguna duda, ya sabéis que estaba un poco lesionado. Bueno, ha tenido que forzar, no es que esté un poco lesionado. No estaba lesionado, pero sí que es verdad que ha tenido que forzar un poquito la recuperación. No había estado jugando con el PSG y ha forzado para estar aquí. Y gran partido de Fabián Ruiz con Zubimendi, que para mí ha sido uno de los jugadores del partido. Y mira que no es fácil decir esto. Entiendo que se lo haya llevado Oyarzabal por el tema de los goles y asistencias, pero Zubimendi ha hecho un partido increíble, de verdad. Un partido increíble. Creo que el mediocentro, los dos pivotes que le van a dar, o le pueden dar, sinceramente, eh, el campeonato del mundo a la selección española. Creo que somos claros favoritos y creo que tenemos que ya empezar a creérnoslo de verdad, porque ya de alguna manera estábamos en las puertas. Muy atento al corte, los dos, tanto Fabián como Zubimendi, y después en esa relación donde se iban intercalando, incluso iban al ataque. De hecho, de ellos dos ha llegado el gol de Zubimendi, en una combinación en la frontal de área. Muy bien equilibrado y sin olvidar el trabajo que le corresponde como mediocentro. Es decir, muy atento, sobre todo en banda izquierda con Kvaratskhelia. Zubimendi muy serio en todo momento, repartiendo juego a un lado y a otro, con lo cual, para mí, Zubimendi estaría en torno a los 8,5, 9, tranquilamente, le podemos poner a un 9. Y Fabián Ruiz, yo, bueno, por el tema de que no ha venido en las mejores condiciones, lo podría poner un 7,5, pero gran partido también de Fabián. ¿Qué decir de Alex Baena? Alex Baena, la verdad es que ha jugado realmente bien. Es el Baena que estamos viendo y que también necesita que juegue así en el Atlético de Madrid. Un Baena muy intenso, muy participativo, donde ha estado siempre jugando por dentro, recibiendo por fuera, jugando por dentro, combinando muy bien con Oyarzábal, por ejemplo, con Merino.
creando oportunidades, tiene pegada desde fuera del área y tiene, bueno, un poquito ese olfato de gol, ¿no? Ese saber dónde puede hacer daño con uno de sus pases y todos sabemos que Baena es capaz de filtrar balones a espacios que solo él ve de una manera extraordinaria. Y de eso, evidentemente, se van a ver favorecidos todos los jugadores de la parte de arriba. Así que me ha parecido muy buena idea por parte de Luis de la Fuente que Baena pueda jugar en esa banda derecha, entrando mucho más por dentro, generando mucho más espacio para que, bueno, hubiera mucha más tensión en la defensa, ya que, sinceramente, no creo que hubiera un jugador que pudiera desbordar en esa banda, como sería Nico Williams, que como recordemos está lesionado. Entonces, bueno, si no tienes ese jugador y tienes un jugador como Baena, es perfectamente, es óptimo, es genial que podamos tener un jugador de este tipo y que sin, sin encarar, sin hacer ese uno contra uno, sin tener la velocidad que tiene Iñaki Williams, perdón, sí, Nico Williams, pueda generar muchísimo conflicto, digamos, a la defensa contraria jugando por dentro. Evidentemente, Oyarzabal puede jugar en ese interior izquierda, con lo cual pueden permutar perfectamente y Merino entrando en banda. Con lo cual, Alex Baena, de verdad, muy, muy, muy bien. Para mí, 8,5 también a Alex Baena. Merino, que como sabéis, para mí, aunque lo pongan aquí en un 4-3-3, juega en el enganche en un segundo punta, podríamos decir, una media punta. Con Oyarzabal creo que no ha tenido su partido. Evidentemente es un partido complicado para todos los que son medias puntas, ya que, bueno, pues la defensa se cierra mucho y es muy difícil encontrar espacio intentando recibir un poco por dentro, que ya vienes con una marca y básicamente lo que puedes hacer es descargar y bueno, después ya sería algún acto de genialidad, lo técnico, digamos, lo que te puede sacar de ahí. Es mucho más fácil recibir como Baena en un sitio donde tienes menos presión, poder ver el fútbol, el campo de cara y a partir de ahí poder jugar. Pero bueno, buen partido de Mikel Merino. Vamos a dejarlo en un 6,5 para Mikel Merino. Torres, Ferran Torres, bueno, lo hemos comentado en la previa, lo hemos dicho por activa y por pasiva, Ferran Torres es una persona, es un jugador que independientemente como esté en su club, el estado de forma, que juegue más, que juegue menos, está tocado por la selección española. Iba a decir por la varita mágica, pero no, por la selección española. Cada vez que va a la selección española ya sabes que es un gol. De hecho lleva 2 goles, perdón, 3 goles, si no recuerdo mal, en los 2 últimos partidos. Ha jugado bien en banda, metiéndose por dentro, ha tenido algún uno contra uno, evidentemente no es Yamal, pero bueno, aporta mucha velocidad, mucha ruptura al espacio y teniendo a Baena y teniendo a gente como Merino también, aunque no haya tenido su vida, incluso Oyarzábal, que también ve muy bien el fútbol y no es un delantero de área, recordémoslo, sino que puede salir y entrar, lo cual dificulta muchísimo a los centrales de Georgia, genera una serie de espacios que Ferran los puede aprovechar y de ahí el gol de Ferran. Un 8 para Ferran, un 8 para Ferran tranquilamente. Y vamos con Oyarzábal. Oyarzábal es un jugador que de verdad es un picapiedrero, digamos, porque no tiene un nombre, ¿no? Como ni es un killer del área, ni es alguien que, digamos, suele salir mucho en las portadas, pero realmente es un jugador que está entendiendo perfectamente lo que le pide el equipo, la selección y evidentemente lo que le pide Luis de la Fuente. Y lo está ejecutando perfecto, perfecto. Hoy ha tenido un partido sin hacer grandes cosas, digamos, un partido bárbaro, bárbaro, con 2 goles, asistencia, se ha movido por todas las partes del campo, ha combinado con todos los compañeros, ha generado espacio, ha aportado soluciones y para mí, sinceramente, no se le ve como una estrella, pero realmente Oyarzábal está teniendo un nivel en la selección, todos realmente, pero Oyarzábal está teniendo un nivel en la selección increíble, de verdad, increíble. Bueno, bueno, estaríamos hablando de que Oyarzábal podría estar rondando perfectamente el 9, 9,5 en la selección.